y el comienzo de lo que fue, de lo que es la iglesia de Jesucristo, se relata precisamente en el libro de los Hechos. Y el comienzo de la iglesia no pudo haber sido más próspera y más promisoria de lo que fue, de lo que es y de lo que seguirá siendo. En el libro de los Hechos, en sus primeros capítulos, vemos cómo tras la ascensión de Jesús y la venida del Espíritu Santo sobre los discípulos, tal como Jesús lo había prometido, y esto está en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, donde Jesús le dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús les encomendó que se quedaran en Jerusalén hasta que fuesen investidos del poder de lo alto. Y así hicieron. Perseveraban unánimes, esperando la promesa. La promesa finalmente llegó. Ustedes conocen la historia. El lugar donde ellos estaban reunidos, de repente comenzó a soplar un recio viento y aparecieron lenguas como de fuego repartidas sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas. Fue tan notorio lo que estaba sucediendo allí. Recordemos que Jerusalén en ese tiempo estaba lleno de gente, personas de distintas regiones, de distintos países, con otras lenguas, otros idiomas, y escuchaban cómo dentro de ese recinto, de ese aposento alto, estas personas, que supuestamente eran personas no muy cultas, hablaban en sus idiomas, en el idioma de las personas extranjeras que habían venido al templo a adorar. Se quedaron sorprendidos y muchos pensaron que estaban borrachos. Allí es donde Pedro se pone en pie y lo que hace es hablar su primer discurso, diciendo: no están borrachos, es de mañana, es temprano, no han bebido, es el Espíritu Santo, la promesa que ha venido sobre ellos. Aquí Pedro comienza a hablar en el nombre de Jesús, se comienza a predicarles de Cristo a todos aquellos que estaban allí, que habían venido a adorar. Y casi al final, esto que vamos a leer ahora está en Hechos 2:38 y lo vamos a leer hasta el versículo 42. Una vez que Pedro hubo hablado en el nombre de Jesús, haber expuesto, haber hablado ante toda aquella multitud, ¿de quién estaba hablando? Él estaba hablando del mismo Cristo, aquel que los judíos habían clavado en un madero. Cuando Pedro está finalizando su mensaje, ya la gente estaba compungida. Entonces dijeron: varones, ¿qué haremos ahora? Entonces Pedro les responde: arrepentíos
y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquella primera prédica de Pedro obtuvo una buena recepción, y aquel día fueron añadidos unas 3.000 personas que fueron bautizadas y recibieron el don del Espíritu Santo. Pero lo que yo quiero destacar, que aquí la primera mención al nombre de Jesús, en el versículo 38, donde Pedro les dice que se arrepientan y que se bauticen cada uno de ustedes en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. La proclamación de la palabra en el nombre de Jesús, por aquella proclamación de la palabra en el nombre de Jesús, se convirtieron estas 3.000 personas. Pero inmediatamente sucedió un hecho, que un hombre que era traído todos los días, lo traían porque era un hombre que había nacido con un defecto físico. Este hombre recibe sanidad en el nombre de Jesús. Leamos Hechos 3, del 1 al 9. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole de la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie, y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Aquí es la segunda mención que aparece en el libro de los Hechos. Hace referencia al nombre de Jesús de Nazaret. La primera mención, la que habíamos dicho antes, Pedro menciona el nombre de Jesús cuando termina su primera predicación, cuando habló en el nombre de Jesús. Pero en esta segunda mención del nombre de Cristo, lo hace cuando este hombre recibe sanidad. Notemos que en ambas circunstancias el nombre de Cristo fue exaltado, el nombre de Cristo fue puesto en alto, y Dios obraba maravillas
a través de su palabra. Pero mientras la palabra de Dios era predicada, las personas se arrepentían y se volvían de sus malos caminos, se entregaban, se bautizaban, recibían el Espíritu Santo y comenzaban a vivir una nueva vida, una vida completamente diferente a la que habían llevado hasta ese día. Esto fue demasiado notorio y esto molestó a los líderes religiosos que no estaban muy felices con lo que estaba sucediendo. Entonces el sumo sacerdote y los miembros del Sanedrín, quienes probablemente pensaron que con la ausencia física de Jesucristo, todo este movimiento se iría apagando poco a poco hasta que se terminara por completo, y nada de eso estaba sucediendo, sino todo lo contrario. Para ellos, como gran parte del Sanedrín estaba formado por miembros de la secta de los saduceos, ellos decían que no había resurrección de los muertos. Los saduceos no creían en la resurrección. Entonces, para ellos Jesús estaba muerto. Y suponían que con la muerte física de Jesús se terminaría esta movida. Perdón por la expresión, movida. Entonces, ¿qué hicieron? Encarcelaron a los discípulos para después, al día siguiente, interrogarlos. Los dejaron en la cárcel porque ya era tarde. A la mañana siguiente, esto vamos a leerlo en Hechos 4, del 7 al 12. En el versículo 4 dice que muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones que se convirtieron en esta oportunidad era de 5.000. La gente seguía volviendo hacia Dios, y ya aquí eran muchos más porque se nombra 5.000 varones, pero también había mujeres, había chicos. Es como que los sacerdotes veían que su supuesta influencia sobre el pueblo se iba cada vez achicando, se iba perdiendo, y temían perder control y poder sobre el pueblo. Entonces, ¿qué hicieron? Los mandaron a arrestar. Cuando reunieron al concilio, pusieron a los apóstoles, a los discípulos en medio. Esto está en el versículo 7, que vamos a leer ahora. Versículos, dijimos del 4, del 7 al 12, perdón. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y quiero enfáticamente leer el versículo 12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Amén. Dice el versículo 12 que no hay otro nombre debajo del cielo, aquí en la tierra de los vivientes,
por medio del cual podamos ser salvos, podamos tener acceso a la salvación, a la presencia de Dios. Ningún nombre de cualquier persona que camine sobre esta tierra tiene el poder que tiene el nombre de Jesús para salvar las almas. Y Cristo Jesús ya no está con nosotros. Está su Espíritu Santo. Y en su nombre suceden los milagros y las maravillas cuando se exalta el nombre de Cristo y cuando con fe se recibe en el corazón a Cristo. Amén. Obviamente, después de escuchar la respuesta de Pedro, los miembros del concilio quedaron mudos. Entendieron que estos hombres del vulgo, hombres muy sencillos, tenían tanta sabiduría porque habían caminado con Jesús, habían sido instruidos por Él. Continuamos, hermanos. Aunque luego los pusieron en libertad, los miembros del Sanedrín convinieron que sería bueno dejarlos en libertad, porque el hombre cojo, el que ellos creían que por la palabra de ellos habían sido sanados, sino que fue el poder de Dios, ya era un hombre mayor, entonces no había razón para acusarlo de nada a los discípulos. Entonces decidieron dejarlos en libertad, pero les dijeron que no enseñaran más en ese nombre. ¿Cuál fue la respuesta de los discípulos? En el versículo 19 del libro de los Hechos, Pedro le responde a los miembros del Sanedrín y al sumo sacerdote: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a los hombres antes que a Dios. Le estaba diciendo, igualmente vamos a seguir hablando en el nombre de Jesús. Esto lo recibimos de Él. Es nuestro encomendamiento y lo vamos a hacer. Aunque tengamos que correr el peligro que sea. Pero su nombre va a seguir siendo puesto en alto. Los discípulos no estaban haciendo otra cosa que continuar la obra de Dios que les fuera encomendada por Jesús, cuando les dijo en Mateo, al final del libro de Mateo 28, 19 y 20, pasajes que son muy conocidos por todos nosotros, donde Jesús les dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Más tarde, los discípulos continuaron predicando la palabra, continuaron predicando las buenas nuevas, y el poder de Dios se seguía manifestando en el nombre de Jesús, lo que motivó que otra vez fuesen arrestados los discípulos. En esta oportunidad, el sumo sacerdote reunió otra vez a los miembros del Sanedrín. Ya las intenciones eran diferentes. Ya no solo querían interrogarlos, ya querían enjuiciarlos con la intención de ejecutarlos. Vamos a leer Hechos 5, del 17 al 28.
Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, les dijo: id puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Hasta mandó un ángel el Señor para que nos liberara y con el encomendamiento de seguir predicando la palabra, las palabras de esta vida. Así que, habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron otra vez al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos los discípulos. Pero cuando llegaron, los alguaciles no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardias afuera ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar esto. Evidentemente ya las cosas se les salió de las manos. Ya no pudieron manejar esa situación porque los discípulos estaban encerrados. Las cárceles tenían los candados y los cerrojos puestos. La guardia estaba apostada afuera, pero los discípulos no estaban. Estaban en el templo, otra vez predicando y hablando en el nombre de Jesús. Entonces, pero viniendo uno les dio esta noticia de que estaban en el templo enseñando al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo, esta vez sin violencia, porque temían ser apedreados. Ahora temían por sus vidas. Ya no solo se les había salido de control todo, sino que ahora temían por sus vidas. Cuando les trajeron, les presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis más en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. A lo que Pedro respondió en el versículo 19: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Otra vez les dice: vamos a cumplir con lo que Cristo nos encomendó. Avanzamos un poquito más. Hago esta especie de, no sé si de llamarla introducción, porque estamos leyendo la palabra de Dios y estamos proclamando la palabra de Dios. Pero hago un poco esto para ponernos, no sé si decirlo, en un marco histórico, mejor dicho, es para que nosotros nos insertemos dentro de lo que es la historia de la iglesia, como continuadores, porque nosotros somos los continuadores. ¿Saben que somos los continuadores de la obra que Cristo encomendó a sus primeros discípulos? Todos nosotros, como continuadores de la misión de la iglesia, la herencia apostólica de cómo el poder de Dios usó a estos discípulos primeros y cómo lo continuará haciendo, cómo lo continuó haciendo a través de la historia, a través de los siglos, y cómo lo va a seguir haciendo hoy a través de nosotros.
¿Por qué mencionamos tantas veces el nombre de Jesús? Aquí, en estos primeros 5 capítulos que hemos leído, solo algunos versículos, se menciona el nombre de Jesús 11 veces. Y a lo largo de todo el Nuevo Testamento, muchísimas, pero muchísimas veces más se menciona el nombre de Jesús. Hoy, cuando estábamos alabando, exaltábamos el nombre de Jesús y las letras hablaban de que nosotros adoramos y exaltamos su nombre. Cuando predicamos la palabra, hablamos en el nombre de Jesús, hablamos en representación de Cristo, las palabras que Él nos encomendó que hablásemos. Es como si Dios hablase a través nuestro. ¿Somos conscientes de esto? Cuando predicamos la palabra en el nombre de Jesús, es como que Dios está hablando a través de cada uno de ustedes, hermanos. Lo que sí que también debemos tener en cuenta que somos usados por Dios, pero la gloria es solo para Él. La gloria es solo para Él. Nosotros no tenemos derecho a quedarnos ni siquiera con una pizquita de su gloria, porque queremos que nos siga yendo bien, ¿no? Primero, Cristo Jesús, antes de ser exaltado, tuvo que ser humillado. Fue humillado hasta lo sumo, cosa que nosotros no hicimos. Lo hizo Él por nosotros. Vamos a leer Filipenses 2, del 5 al 11. Aquí el apóstol Pablo está hablando a los filipenses, a la iglesia de Filipos, pero esta palabra es para la iglesia de Morón, es para todos los creyentes, es para todos los discípulos de todos los tiempos, de todos los lugares del mundo. Que haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Creo que queda claro que Cristo tenía bien en claro cuál era su misión: humillarse hasta lo sumo, siendo la imagen misma de Dios, siendo uno con el Padre, se despojó, descendió, bajó, mas no pudo haberse humillado, porque vino a ser semejante a nosotros. El creador de todas las cosas vino a ser igual a su creación, a su ser creado. Y aún así, en esa condición se hizo obediente y estuvo dispuesto a ir a la cruz. Porque cada uno de nosotros estábamos en el corazón de Él. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y ese nombre que nosotros nombramos, el nombre de Jesús,
es el nombre que hay sobre todo nombre que se nombra en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. No hay nombre más poderoso que el nombre de Jesús. Amén. Cuando hablamos en el nombre de Jesús para que el poder de Dios se manifieste, esto es una advertencia para mí y para todos nosotros, para la iglesia. Debemos hacerlo en el poder del Espíritu Santo. Primeramente, limpios, sin pecados, sin nada que esté estorbándonos, que nos esté sacudiendo o picoteando nuestra conciencia. Tenemos que estar en luz. Pero cuando hablamos de parte de Dios, en el nombre de Jesús, debemos hacerlo en el poder del Espíritu Santo, llenos del poder del Espíritu Santo, con toda su plenitud, en santidad, en compromiso y en comunión. ¿En comunión con quién? Primeramente con Dios, pero con la iglesia. Amén. Comunión con Dios y comunión con la iglesia. Estar insertados en el cuerpo de Cristo. Estar comprometidos. Unánimes, unos con otros, en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Porque en caso contrario estaremos disparando al aire palabras vacías, huecas. Y puede sonar como que estamos hablando de un buen señor que vivió hace mucho tiempo y que quiso hacer el bien y que terminó en una cruz. Hay muchos que creen esto. Una vez alguien me dijo, cuando me mostraba una imagen de un hombre de aquella época, así era Jesús. Y me mostró una foto de un actor que fue el que encarnó el papel de Jesús, un actor llamado Robert Powell, un hombre de la altura de Diego, bien parecido así. Iba a decir como Diego, pero se va a ruborizar. Un hombre bien parecido, de ojos azules. Es la imagen del Cristo que más ha dado la vuelta al mundo. Lo ven por ahí detrás de la luneta trasera de los colectivos. La imagen de ese actor. La cara de Robert Powell. Y me mostró un papel en blanco y me dice, así es Jesús hoy. Diciéndome, Jesús no existe. Nada más que yo le dije, tenés razón, el papel está en blanco porque Cristo no está ahí. Él está en el trono. Su presencia está en nosotros, viviendo en cada uno de nosotros. No necesita una imagen terrenal como la nuestra. Amén. La palabra penetra al corazón por su propio peso. No hace falta el énfasis que nosotros le pongamos. Cuando la palabra la predicamos en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo, la palabra cala a lo más profundo del corazón. Por más que nosotros, bueno, yo soy medio parecido, yo hago esas cosas. Amén. Pretender también usar el nombre de Jesús sin estar comprometido con Dios y con la iglesia es un error que muchas veces cometemos y que muchas veces siguen cometiendo personas bien intencionadas que creen y dicen conocer a Jesús. En el libro de los Hechos, capítulo 19, los versículos del 13 al 16, vamos a leerlos.
dice aquí la palabra de Dios. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Imagino que hacían énfasis, que gritaban para suponer que tenían poder. Había 7 hijos de un tal Esceva judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Encima era eran 7 hermanos que eran hijos de un jefe de los sacerdotes. Creyeron que tenían chapa. Entonces el nombre de Jesús ellos lo podían usar y los espíritus se iban a sujetar. ¿Qué sucedió? Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Les fue mal, eran 7 contra 1, y huyeron lastimados, desnudos, por intentar usar el nombre de Jesús sin siquiera conocerle. Y a modo de conclusión, quiero reflexionar con ustedes con estas palabras. Es más que notorio que hay poder en el nombre de Jesús. Cuando suceden cosas, yo me acuerdo que en la campaña, cuando los evangelistas, no vamos a dar nombres, comienzan a reprender a los espíritus inmundos en el nombre de Jesús, y vos escuchás gritos por aquí, gritos por allá, y personas que caen, y suceden cosas, y personas que son liberadas, y otros tantos que son sanados de las distintas enfermedades que tienen. Y el nombre de Jesús es tan poderoso que alcanza inclusive a aquellos que alguna vez se congregaron, que asistieron a alguna iglesia, que por distintas razones se fueron alejando y en el nombre de Jesús se arrepienten, se vuelven de todo su corazón, recapacitan y vuelven a insertarse dentro del cuerpo de Cristo. El nombre de Jesús encierra características que se traducen en otros nombres. Yo les quiero preguntar a ustedes, participen un poquito, ¿qué es Cristo? ¿Qué es Jesús? ¿Cómo lo definirías? Quiero escuchar a alguien. ¿Pero qué es para vos Jesús? ¿Amigo? Te adelantaste. Gloria a Dios. Podemos decir que Jesús es príncipe de paz, porque por medio de Él tenemos paz para con Dios. ¿Qué, María? De amor. Amigo. Porque Jesús nos dijo que ya no nos iba a llamar siervos, que nos iba a llamar amigos. Ayer vimos en varios mensajes esta palabra, donde Jesús dice que ya no llamará siervos, sino que ya nos llamará amigos a partir de ese día. Salvador, porque por medio de su sacrificio nos salvó. Redentor, porque nos liberó y nos justificó. Emmanuel, porque Él está con nosotros.
y otros tantos, admirable, consejero, pero el nombre que mejor le representa es el que Dios le dio por haber dado su vida en la cruz por nosotros y por toda la humanidad. Ese nombre es Señor, como dijo Mar, pero no cualquier Señor. En el griego, todos lo sabemos, se traduce como Kyrios, que significa el maestro, el dueño de todas las cosas, el Señor sobre todo lo que se ve y sobre todo lo que no se ve, porque todo fue hecho por Él y para Él. Este es el nombre que mejor le queda a Jesús. Y la pregunta que yo me quiero hacer esta mañana es: ¿Jesús el Señor de nuestras vidas? Amén. En una oportunidad un hombre me dijo que a mí no me hables de Dios porque yo tengo una mente muy abierta, yo bla, 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 bla. Y yo le seguí predicando y me dijo él: bueno, vos podés hablar todo lo que vos quieras, pero yo no reconozco a Dios y no creo en Él. No, al revés me dijo: no creo en Él, por tanto no reconozco a Dios. Y yo le digo: eso es lo maravilloso de Dios, que Él no necesita que vos lo reconozcas. Y ni siquiera necesita que vos le creas, porque Él sigue siendo Dios. Él es Dios, Él es el Señor de todas las cosas. Él es el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Entonces ahora quiero leer el último versículo, hermano, para que reflexionemos en esta charla que el Señor puso en mi corazón. Les confieso que él estaba preparando un borrador, un bosquejo, estaba por compartir otra cosa, y el viernes a la noche, mientras estábamos cenando, el Señor me dijo que tenía que hablar de su nombre, exaltar su nombre. No sé si mi esposa se dio cuenta, porque yo estaba comiendo, hice así, me quedé mirando para allá, y ahí en ese momento vi que vos me miraste. Se dio cuenta, me sacudió la estantería, Jesús, Dios. Así que tuve que dejarlo, el borrador que tenía para otra ocasión, y compartir esto que Dios había puesto en mi corazón, que lo hago con mucho gozo. Vamos a leer Juan 1:12, el Evangelio de Juan. Donde dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y yo a esto digo: amén, amén. ¿Creímos en el nombre de Jesús? ¿Creemos en el nombre de Jesús? Entonces, hermano, digamos juntos: yo soy un hijo de Dios. Gloria a Dios. Oramos. Señor, nunca van a alcanzar las palabras para agradecerte el hecho de que hayas fijado tus ojos en nosotros, especialmente en cada uno de los que estamos hoy aquí, de los que están en sus casas siguiendo esta reunión a través de YouTube, de los que lo van a ver después. Somos privilegiados, Señor, de que nos hayas tenido en cuenta, de que hayas hecho el sacrificio que nadie hubiese hecho, que hubieses venido despojándote de todo, que no era necesario, no tenías por qué hacerlo, pero lo sentiste en el corazón de venir y tomar el lugar
que nos hubiese correspondido a nosotros por haber estado andando lejos, lejos de ti, Señor. Gracias, Señor, por humillarte. Y gracias, Señor, porque en ese humillarte te diste a conocer a nosotros. Y por esto fuiste otra vez exaltado hasta lo sumo. Recibiste el nombre que es sobre todo nombre, porque no hay un nombre dado a los hombres que tenga más poder, que sea más notorio. A través de toda la historia, ningún otro nombre ha prevalecido como el tuyo, Señor. Y hoy nos gozamos porque hay poder en tu nombre. Tú comenzaste una buena obra en cada uno de nosotros y la vas a seguir perfeccionando. Todavía no terminaste con nosotros, pero aquí estamos, dispuestos a que sigas obrando en nosotros. Y también, Señor, para que nos sigas capacitando para poder hablar en tu nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están, como dice la palabra, en el cielo, pero también los que están aquí en la tierra, Señor, y que todos procedan, todos aquellos que están dentro de tu corazón, Señor, procedan al arrepentimiento, Señor, y se vuelvan a ti. Señor, pero ¿quién les va a hablar? ¿Quién les va a hablar? Tantas veces repetimos, envíame a mí. Señor, y hoy lo queremos decir una vez más, Señor, porque no podemos, en gratitud no podemos hacer otra cosa. Por lo menos que podemos hacer, Señor, es hablar de aquel que dio su vida por nosotros. Fuiste tú, Señor, no hay otro. No hay otro nombre que es sobre todo nombre. Aleluya, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.